días. Ánimo. Gracias. Bueno, vamos a iniciar la conferencia de este viernes. Hay, desde luego, una muy buena noticia que se complementa con la información que dio a conocer el INEGI sobre los ingresos de las familias mexicanas, de cómo han ido mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres. Y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro. Creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno: lograr la justicia y la felicidad del pueblo. Y por eso estoy muy contento. Y ayer el Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos los van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo. Y aquí están los datos de ayer del Coneval. Miren cómo se redujo la pobreza desde el 84, desde 1984. Sí, el reporte, ¿no? Yo me imagino que es el registro. Miren, en 2004 el porcentaje de la población en pobreza, es decir, de todos los mexicanos, en 2004 era del 47%. Este es el gobierno de Fox. Con Calderón, 46.1%. Este es con Peña Nieto, 43.2%. Y este es con nosotros, hasta el 22, 36.3%. Miren esto. $10 menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Ofrezco disculpas por el enojo que les va a causar a los conservadores. Y esto es en millones de personas. Eran 49 millones
con Fox en pobreza, 52.8, con Calderón, 52.2 millones, con Peña, y 46.8 con nosotros. Esto es porcentaje de la población y este es el número de habitantes en pobreza. Y yo estoy seguro que en el informe del 2024 esto va a estar más abajo y también la población. A ver si tienes otro. Este es importantísimo. Diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres. Eran 23 veces más con Fox que tenían los ricos, 23 veces más que los pobres. Miren con Calderón, 35.6 veces más. Esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas, que había una monstruosa desigualdad. Para esto se robaron la presidencia. Esto es con el gobierno del licenciado Peña Nieto, 21 veces más y ahora 15 veces más. Lo mismo aquí, casi 10%, y aquí casi, bueno, 20% de disminución. Bueno, eso era lo que queríamos mostrarles. La encuesta tiene otras informaciones, todas realmente favorables. Vamos avanzando. Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero ahí va a ir poco a poco, entendiéndose. El compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud. Estos son otros datos. Sí. Pero bueno, también en alimentación, que eso me llena de satisfacción. Hay menos hambre. Así como baja la pobreza, ahora
la gente tiene más alimentos que antes, pero considerablemente más. Si puedes ponerlo de alimentación, la llamada seguridad alimentaria. $5.1 millones de personas tienen mejor alimentación y aumenta la seguridad alimentaria, que pasó de 57.8 a 66.1. Seguridad alimentaria. Esto solo del 20 al 22. 11.9 millones de personas. Pero si lo llevamos atrás, el incremento es notorio, casi 20% de más seguridad alimentaria. Y también bajó la pobreza extrema, poco, pero bajó. Final de 7 a 7.1% según los datos. No, a ver, pon pobreza extrema. A ver. ¿Dónde está? Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué periódico eres tú? Traemos que bajó. Poco, pero bajó. Es que andan, no, es que casi los estoy recetando diario. Tengan para que aprendan. O sea, ¿Realizar más acciones, presidente, o cómo hacer para reducirlo más? no, ahí vamos. Vamos. Es que estamos saliendo, el 22 todavía tenemos los efectos de la pandemia. Sí, por eso es extraordinario este resultado. En el 24 vamos a estar mejor. Nada más que la encuesta del 24 se da a conocer en el 25. Tengan cuidado ustedes, ¿eh? Ustedes del periódico La Jornada son lo mejor que hay en la prensa de este país. Es el mejor periódico de México desde hace mucho tiempo. Es el periódico que está más cercano a la gente, que defiende las causas del pueblo, que tiene periodistas no solo profesionales, sino comprometidos con las causas populares. Nada que ver con los periodistas, con todo respeto, de Reforma. El presidente compara 2018 a 2021 y ahí sí incrementa 0.1%. Y el que presentó usted es del 2022 a 2020. Sí.
es este, es 16, 18, 20, 22. Ahí están los porcentajes. Total de pobreza. Y es el efecto también de la pandemia. Muy bien. Adelante. Gracias. Buenos días, presidente. Gustavo García, de Comunicante MX. Somos un medio de Tijuana. Presidente, el día de ayer en la oposición ocurrió un foro, el famoso foro, que tal parece que fue un debate. Si bien los 4 aspirantes que pasaron a esta final de la oposición, hubo una declaración que llamó mucho la atención, que fue Enrique de la Madrid, uno de los aspirantes que había mantenido bajo perfil, pero ayer decidió que iba a ser retórico contra su gobierno, y él mencionó que México ha vivido 2 virus. El virus del COVID, que lamentablemente le quitó la vida a miles de mexicanos, y el virus de la 4T. Y él específicamente dijo que ese virus le estaba haciendo daño a México y que la solución o la inyección para ese virus era justamente el Frente Amplio por México. Presidente, le quiero preguntar qué le merecen estas opiniones y esta declaración de Enrique de la Madrid, que aquí usted mismo había dicho que se había mantenido en ese bajo perfil. Nada. Pues él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá, pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero no voy a hablar, que es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador, ¿y para qué me meto? No vaya a ser que los jueces ya me pusieron en la lista negra, los del tribunal. Yo también los tengo ahí, en mi listita. Les tengo ahí varias. Cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del Tribunal Electoral. La última fue esa resolución en donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera. Lo que dije lo tergiversaron. Entonces sí los tengo apuntados en la lista, porque sí son muy falsarios. Y son jueces, magistrados de consigna. De todas maneras, no hay que tocarlo porque si no, vienen las sanciones, las multas. No me han multado todavía. ¿Sí? Okay. No me vayan a arruchar porque no me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, ¿no? Vamos a hacer una colecta si me multan.
Adelante. La segunda pregunta, presidente. Estas 2 últimas semanas estuve visitando Centroamérica, estuve en Guatemala, específicamente Guatemala, El Salvador. Quise entender qué es lo que hay detrás de ese 91% de aprobación del presidente Nayib Bukele. Y platicando con más de 100 personas que me encontré en ese recorrido, me decían ellos que prácticamente el que él haya solucionado de tajo el tema de la inseguridad se daban por bien servidos. Si bien El Salvador tampoco es un país que tenga indicadores económicos arriba o arriba de la media de lo que ocurre aquí en México o en otros países, es un hecho que el tema de la seguridad impactó positivamente en la sociedad. Ayer el presidente Bukele utilizó sus redes sociales, presidente, justamente sobre este tema en Twitter. En Twitter utilizó un video de un desafortunado asesinato que ocurrió en León, Guanajuato, de una persona, una mujer llamada Milagros, asesinada a quemarropa. Y él decía en su tweet, palabras más o menos, una indirecta de que esto iba para los gobiernos que defendían a delincuentes y que no estaban usando mano dura para este tipo de gente que estaba quitándole la vida a la sociedad en general. Presidente, yo le quiero preguntar, su estrategia de seguridad aquí en México, usted ha sido muy contundente, abrazos no balazos, e incluso aquí hace un mes yo le pregunté que si iba a haber ajustes en su estrategia. Usted me comentó que el gabinete también le ha presentado propuestas, pero van a seguir sobre la misma línea. Ante estos cuestionamientos que existen del presidente Bukele y de los resultados que él está teniendo allá en El Salvador, presidente, ¿usted qué opinión tiene? ¿Esa es la estrategia que en algún momento podría funcionar en México? ¿Son contextos distintos? Son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador. No. Nosotros vamos bien, a pesar de que heredamos una situación muy difícil, porque hubo un presidente que declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con la violencia. Eso agravó la situación de inseguridad en el país. Y desde entonces se constituyeron grupos, bandas de delincuentes, nuevos carteles. Y cuando llegamos, la violencia estaba en lo más alto, sobre todo los homicidios. Y poco a poco hemos venido reduciendo los homicidios. A ver si ponemos la gráfica de cómo vamos, porque eso también ayuda bastante a contextualizar qué hemos hecho, si funciona, no funciona nuestra estrategia. ¿Por qué funciona nuestra estrategia? Por lo que acabamos de ver hace un momento. Porque la paz es producto de la justicia. Si la gente tiene trabajo, si hay buenos salarios, si se atiende a los jóvenes, si se combate la pobreza, si se combate la corrupción, se logra avanzar mucho. Y eso es lo que hemos hecho en el país.
atender a los jóvenes, que haya bienestar. Se han incrementado los salarios como nunca. México es de los países con menos desempleo en el mundo. La gente está contenta. Y miren, así estamos. Pero, ¿por qué no ponemos por gobiernos? Así como vimos de cómo ha disminuido la desigualdad en este gobierno, miren, los homicidios con Salinas, desde que llegó hasta que se fue, aumentaron 9.2. Con Zedillo disminuyeron los homicidios, 31.2. Ya con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Calderón, que declaró la guerra, que optó por enfrentar el mal con el mal, casi 200% de aumento. Y aquí había tortura, masacres. Aquí el secretario de Seguridad Pública protegía a uno de los carteles y combatía a otros. Por eso están en Estados Unidos recluidos. Había una especie de narcoestado. Dominaban ellos hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, los narcotraficantes. Y saben ustedes que el gobierno de Estados Unidos o las agencias de Estados Unidos encargadas de la aviación le mantenían al aeropuerto de la Ciudad de México la categoría 1. Y ahora que nosotros administramos el aeropuerto de la ciudad, nos bajaron de categoría. Cuando manejaban el aeropuerto los narcotraficantes, la agencia de Estados Unidos encargada arbitrariamente, porque no tienen por qué meterse en decisiones que corresponden a otros países, porque eso es injerencismo, porque ellos son los que califican, ¿no? A ver quién se porta bien, quién se porta mal. No hay gobierno mundial. Cada país tiene su gobierno y somos libres. Bueno, pues esa agencia, en el tiempo en que aplicaban operativos para, creo que se llamaban operativos 21-40, ¿cómo se llamaban los operativos cuando Calderón en el aeropuerto? 35-45, todo el mundo tenía que voltear a ver para otro lado y se callaban como una hora o más tiempo para bajar droga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el aeropuerto, repito, tenía categoría 1. Pero miren el resultado. En homicidios. Luego con el presidente Peña Nieto, 59% de incremento. Miren dónde lo agarramos. El último año. Y con todo lo que implicaba la creación de bandas, que se fueron formando, se fueron creando, se fueron constituyendo con tolerancia, con la asociación delictuosa
entre delincuencia y autoridades. Incluso hasta con la tolerancia de las agencias extranjeras, supuestamente encargadas del combate al narcotráfico. Entonces llegamos y detuvimos el incremento en homicidios y ya estamos logrando una disminución. Nos ha costado muchísimo porque no hay masacres, no se ejecuta a heridos, se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos. Hay un índice de letalidad que mide bien cuando una autoridad utiliza la violencia, la fuerza bruta para querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Ese índice de letalidad lo van a ver ahora, a ver si lo ponemos. Miren lo que mostraba ese pico, es Calderón. En los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas o policías con la delincuencia, estas son las agresiones. Este es el 11. 1076 agresiones. Pero miren los muertos en esos enfrentamientos y vean los heridos y detenidos. Eran más los muertos que los heridos y detenidos. De por sí esto, el número de agresiones es muy alto. Porque los remataban. Era mátalos en caliente. Esto no lo veían los de la ONU de Derechos Humanos. Aquí hay un representante de la ONU que está en contra de nosotros, muy conservador, que en una de esas hasta nos recomendaría que aplicáramos esto. Bueno, una persona que aspira a ser presidente de México, no voy a hablar de género, del bloque conservador, acaba de declarar que va a aplicar esta política. Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto. Si estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de sufrimiento de mucha gente. Bueno, por acá estamos nosotros. Siempre abajo. Fallecidos. Aquí son los heridos.
Viene la diferencia. Heridos y detenidos y fallecidos. Bueno, cada quien tiene su propia concepción. Yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos. Hay quienes piensan que hay personas que nacen con la maldad. Yo sostengo que no, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias para que cambie esa realidad. Y es lo que estamos haciendo. Pero hablo de homicidios, te hablo del índice de letalidad, pero si vemos que eso nunca lo vas a leer en un periódico de México o escuchar en la radio o ver en la televisión, te voy a mostrar otra cosa. El porcentaje de secuestros, cómo ha disminuido el número de secuestros. A ver, esto sería como para que se reconociera. No. Miren. Y esto pues es de dominio público, la gente sí lo sabe, porque se padecía mucho del secuestro en distintas regiones, en distintos estados del país. Y eso ya no existe o es mínimo con relación a lo que sucedía. Habían casos en donde los secuestraban y les pedían que firmaran, en la época de Calderón, que firmaran ante notario público la entrega de sus bienes, escrituras, para liberarlos. Y lamentablemente también muchas muertes. Bueno, llegaron a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barrios, que fue secretario de Gobernación, pero antes era el encargado de la Seguridad Nacional. Lo fue durante muchos años, desde los años 50. Él fue el que detuvo a Fidel Castro, al Che, antes de que se embarcaran en Tuxpan, en el yate Granma, para iniciar la revolución en Cuba. Él los detuvo, porque era el encargado de la inteligencia y de la seguridad del Estado. Y luego intervino el general Cárdenas y se decidió liberarlos. Luego se fue. Pero ya estaba Gutiérrez Barrios en eso. Y siguió hasta que llegó a ser secretario de Gobernación. Y luego de eso lo secuestran y piden un rescate. Y tienen que pagar el rescate. Entonces, ¿cómo no? Se puede reconocer
¿Qué es lo que sí estamos está avanzando. funcionando este año, presidente? La gráfica se ve que este año específico, Este año es bueno. Algo está funcionando, efectivamente. Menos operativos, pero algo está funcionando. Miren, cuando nosotros planteamos que había que atender las causas, que era la forma más humana, más eficaz para enfrentar el flagelo de la violencia desde antes de que llegáramos a la presidencia. Yo he escrito sobre eso, he leído bastante sobre eso, lo que ha pasado en otros lugares del mundo. Siempre que hablábamos de atender las causas, nos decían, sí, nos daban en el avión. Sí, pero eso lleva mucho tiempo. Nos emplazaban, nos decían, sí, pero pronto, ¿qué? Pues casi querían que optáramos por racias y por desapariciones y masacres, o sea, mano dura. Porque hay esa mentalidad, sobre todo en el conservadurismo.